Sobre todo por los progres, es curiosa, pero bueno. La problemática redención de Omni-Man en Invencible. Para la Tierra, Omni-Man es un traidor, una amenaza total que pasó por debajo de sus narices. Para su hijo, Nolan es todo en lo que no debe convertirse. Para su esposa, su error más grande. Y para sus amigos, un trauma del que no pueden escapar. Ahora, ¿realmente puede un hombre que ha causado tanto daño, tanta destrucción, redimirse? ¿O hay actos que simplemente te quitan esa posibilidad para siempre? Para responder esta pregunta, primero tenemos que ver qué es la redención. Según la Real Academia Española, redención significa liberación, ya sea de una culpa, un error o una situación precisa. Bajo esta definición, pienso que uno puede buscar la redención ayudando a los demás y, de cierta forma, liberarse internamente de los errores del pasado. Si queremos averiguar si Omni-Man puede ser redimido, tenemos que analizar todos sus crímenes. Primero, el acabar con los guardianes. Esta es la primera vez que vemos a Nolan actuando según la naturaleza fría de su especie. Lo vio como algo necesario y luego tuvo que mentir para evitar cualquier sospecha. La siguiente vez que lo vemos actuar de esta manera es cuando entra en la dimensión de los Flaxan. Cuando nadie lo está mirando, deja caer su máscara de héroe, de padre, y le señala su misión de conquistar la Tierra. Elimina casi por completo a los Flaxan y si bien entiendo que son una raza dirigida por un deseo constante de invasión, igual hay A ver, vidas los Flaxans son tan malos como los Viltrumitas, casi. inocentes en ese planeta. Bueno, al Posteriormente, menos cuando todos se dan cuenta de que acabó con los los monarcas. guardianes, se vuelve a enfrentar a Immortal y vuelve a acabarlos sin piedad. De ahí su hijo lo enfrenta, pero su comportamiento inicial es inhumano. Mientras habla con Mark, le explica la realidad del Imperio Viltrumita, esta creencia que tiene de ser superior y el deber de integrar a la Tierra al Imperio. Llama a su esposa una mascota y esto desencadena una batalla entre padre e hijo que acaba con miles de personas. Es un encuentro sádico donde se comporta como un monstruo ante nuestros ojos, pero para él ¿Se sabe canónicamente cuánta gente murió en la batalla esta? es como pisar hormigas. Arrastra a Mark por la ciudad, obligándolo a ver cómo arrasa con todo, solo para demostrar que su humanidad y su mentalidad son débiles. Al final, mientras acaba físicamente con su hijo, intenta demostrarle que no le importa, que siempre puede empezar de nuevo porque 17 años no son nada para él. Sin embargo, tiene un recuerdo de la infancia de Mark de cuando jugó béisbol y él se sintió orgulloso. El encontrarse con esos sentimientos son los que lo llevan a parar los golpes, pero sigue hablando y le pregunta la famosa frase de ¿qué tendrá luego de 500 años? Cuando Mark le responde que luego de este tiempo todavía tendrá a su padre a pesar de haber Es curioso cómo envejece esa frase. perdido a todos sus seres queridos. Nolan para y se va del planeta. Luego de todos estos actos, la idea del héroe Omni-Man queda destruida por completo. Su recuerdo termina siendo un trauma constante y en la mente de su hijo se vuelve un Menciona el recordatorio capítulo Powerplex, sí, pero no recuerdo en la lo que cifra. no debe convertirse. Debe de mantener su humanidad y aunque todavía no lo sabe, esto va de la mano con empatía y permitirse Personajes que no deberían ser perdonados. Bueno, del villanos con finales felices, un dudar de poquito sus eso, actos. ¿no? Todo lo que no hizo Nolan hasta que fue demasiado tarde. Cuando sale al espacio se entrega al vacío, a una crisis interna, una depresión nacida de no querer o quizá no poder procesar lo que acaba de hacer. Pero aquí hay un detalle, esto no es redención, solamente es un cimiento, o mejor dicho, una chispa. Porque creo que la Toda verdadera depresión. redención no empieza cuando te sientes mal, empieza realmente cuando haces algo con ese sentimiento. Y Nolan en este momento no está enfrentando sus emociones, está huyendo de ellas. Ahora, sentirse culpable no lo convierte en alguien mejor, solo lo convierte en alguien consciente de que hizo mal. Todavía falta la acción, todavía falta la responsabilidad, y en este momento donde está decidiendo no actuar, se le presenta otra oportunidad de ser un héroe. Cuando una nave traxana está en peligro, Nolan lo salva y los regresa a su planeta. Cuando llega al planeta Traxa, conoce a Andressa. Ambos tienen a Oliver y ella claramente lo ama, pero inevitablemente el pasado los alcanza y tiene que pedir la ayuda de Mark. A través de engaños logra traer a su hijo, pero llegan los Viltrumitas. Y aquí vemos que algo genuinamente cambia dentro de él. Nolan se enfrenta Es verdad, a todo pues lo que salía. alguna vez representó. Es como si estuviera ¿Y la enfrentando a su fobia? propia versión del pasado. Está empezando a elegir activamente no ser un ¿Omni-Man encaja en personajes que no merecen su final? No, al final yo creo que acaba como Viltrumita, tenía y que cuando acabar. observa la destrucción ocasionada al pueblo traxano se siente mal. Al fin deja de bloquear lo que siente y hace algo que antes era impensable. Le pregunta a su hijo por qué se siente así. Para él eran seres inferiores, pero ahora está llorando por ellos. Nolan sigue diciendo que no debería sentirse así, pero tiene un choque de realidad cuando Mark le dice que es como debería haber Es que hablo de personajes que no deben ser perdonados. Otra cosa muy diferente a que tengan un final feliz. Bueno, muy sentido diferente, ¿no? De hecho, tiene bastante que ver. en la Tierra. Ahora en vez de que el padre le intente enseñar o imponer al hijo, es el hijo el que termina enseñándole. Hace de que se dé cuenta que esta es una mejor manera de ver las cosas. Es verdad, todavía no comprende del todo sus sentimientos o por qué le importan estos sigue seres, negando. pero aún así vuelve a luchar por ellos. Esto ya lo hace un personaje distinto. Está actuando aunque no lo entienda todo. Y aquí aparece uno de los temas más importantes del personaje, la lucha entre lo que eres y lo que decides ser. Aquí ya no es un Viltrumita, se pone en contra de su propia cultura. De esta manera, con este cuestionamiento se genera un punto de no retorno. Ya no puede volver atrás. Luego es capturado por los otros Viltrumitas, pero entonces aparece Allen, quien ha escuchado sobre lo que hizo en Traxa, y decide darle un nuevo propósito invitándolo a formar parte de la coalición, aunque su primera ¿Qué chat fue aquí Allen? Después era un hijo puta, pero... reacción no es decirle que sí. Le dice que ya no es un Viltrumita, ahora siente vergüenza y remordimiento por sus acciones. Ahora ve que el sufrimiento de seres que según él son inferiores lo hacen sentir mal. Es una postura firme y una gran muestra de que al fin entiende quién es y cómo se siente. Luego de esto ayuda a Allen porque entiende que morir no es asumir responsabilidad, es escapar de ella. Nolan empieza a ver sus acciones como una manera de saldar su deuda, una manera de redimirse. Es por eso que decide detener su ejecución, mientras Se movió la cámara, no. Moví yo la silla y me he ido mucho. Vale, gracias por avisar. que en Trax actuaba sin entender completamente lo que hacía, aquí actúa entendiendo por qué lo hace. Sabe que si se O sea, si un villano muere pero es perdonado, cosas así,
Hombre, ya, pero... frente a su propia especie te puede ser compro el parte de punto, la vale. solución y de esta manera ayudar a sus hijos. Ahora, por el mismo deseo de proteger a sus hijos y su creencia de que no puede volver a la Tierra, cuando llega a la coalición le dice al líder, el cual es otro Viltrumita llamado Tadeus, que solo se limitará a encontrar armas para la guerra. En esta misión se disculpa con los seres a los que les hizo daño y ellos aceptan ayudar aunque están sorprendidos. Después el líder intenta convencerlo de reclutar a sus hijos diciéndole que debe enfrentar su pasado. Y para esto él mismo revela que fue quien traicionó al antiguo emperador del imperio. Que esto está mucho mejor, porque según recuerdo en los cómics, cuando se entera de que es el traidor y lo del virus, es en plan, ah, pues ya está. Que también fue el que soltó el No hay virus casi que aniquiló a ración. casi todos los Viltrumitas y que tiene una versión mejorada de este como último recurso. En esta interacción vemos a Nolan emocionalmente conflictuado por enfrentarse a su propio pueblo. Cuando recuerda las épocas del virus, desata su ira con el líder de la coalición, pero este le hace ver que cuando soltó el virus no fue diferente a todo lo que ellos hacían con otras especies. De esta manera va a reclutar a Mark, aunque también aprovecha Tremendo virus, para conversar con Debbie y con Art, pero la realidad lo golpea fuerte. Mark acepta aunque indeciso inicialmente. Debbie lo recibe diciéndole todas sus verdades. Le dice todo lo que nunca pudo decirle, todo lo que se guardó mientras intentaba sobrevivir a todo lo que él hizo. Le recuerda que no solo destruyó una ciudad, dejó personas traumadas de por vida, personas como ella que siguen teniendo pesadillas con su memoria. Nolan arruinó sus vidas y también la que ellos tenían juntos como familia. Lo más importante es que su discurso hace una pregunta muy directa. Nolan le está pidiendo perdón a ella por él mismo, la forma en la que habla, su poco tacto, su incapacidad de realmente dimensionar el peso de sus palabras, por lo mismo que su medición del tiempo es distinta, nos dejan entender que quizá Nolan se está disculpando solamente para aliviarse a sí mismo la culpa. Luego va donde Art, la persona que le hizo el traje de Omniman, como si pudiera retornar a algo que ya no existe, como si fueran los mismos de antes. Art no lo recibe como un amigo o como un héroe. Le dice que él viste héroes y Nolan ya no es uno. Vemos que Nolan Pobre Arto cagado durante la conversación. entiende. Hay cosas que no puede reparar, que no puede superar, y esto es algo nuevo para él. Omniman comprende que no puede arreglar las cosas solo con un perdón. Esto lleva ¿Se debe quedar con su nuevo novio? Sí, pero... cambia mucho la historia de eso, veremos cómo que lo Nolan hace. esté molesto y bastante triste camino a la guerra. Y cuando ve a Oliver señala que no quiere que vaya con ellos para protegerlo de él mismo. Ahora en los cómics, que entiendo que En el muchos momento con Oliver está God. de ustedes no han visto, este desarrollo de redención no es tan extendido. Luego de la pelea con Mark se va a conquistar No hay. otro planeta por deber, y no hay un momento depresivo, solo que cuando hace su vida en Traxa por fin dice que entiende los errores ¿Qué cambios habría con eso? ¿Hay alguna...? Por ejemplo, Debbie se va a vivir con Nolan fuera de la Tierra al planeta este, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, se va a vivir al planeta este durante un tiempo. Hay un momento que también Track los ataca mientras que están Nolan y Debbie juntos haciendo cosas. Claro, esas escenas no pueden pasar. de las costumbres viltrumitas. Antes de la guerra no tenemos un momento así de fuerte con Debbie y el de Art no existe. De ahí cuando va a la guerra sus interacciones con Oliver son solo las de un padre que quiere recuperar el tiempo perdido, pero no vemos esa gran culpa por parte de Nolan, que sí entiendo que varios de ustedes me han dicho que es para ejemplificar cómo fue criado en Viltrum, pero creo que le resta complejizar su proceso interno. En estas páginas recién luego del enfrentamiento de la guerra viltrumita tiene una Se conversación va a la luna. ¿No se van al planeta ese durante una temporada? fuerte con Debbie. Aquí ella le dice que quiere que las cosas sean Aparte como de la antes, y él luna. se reconcilia con ella diciendo que las cosas nunca volverán a ser como antes porque nunca volverá a mentirle. Una frase buena para solucionar las cosas, pero que no me gusta, es muy rápida. En la serie con tantos episodios de 40, 50 minutos se necesita más desarrollo y lo hay. Tenemos conversaciones mucho más fuertes de personajes importantes. Me gusta ver esta progresión recurrente de alguien que quiere dejar el pasado atrás, pero le sigue pesando. Algo más que me gusta de la serie es que pusieron un origen nunca antes visto del personaje. Una muestra a su juventud en la que yo creo que es la primera vez que muestra sentimientos. Bueno, sentimientos que no sean ira, odio, enojo, ¿me entienden? Antes de los tiempos del virus, se enfrenta a sus padres por la costumbre de pelear cuando los Viltrumitas cumplen la mayoría de edad. Da una buena pelea, pero termina perdiendo. Y mientras su madre desea Sí, mejora los cómics en general en todo. acabar con su vida, su padre le tiene misericordia y decide perdonarlo. Después ocurre el virus y lo vemos genuinamente preocupado o impactado. Y cuando pierde a su padre, hace ¿Creéis que la madre estará viva? Porque me parece curioso que le hayan mostrado al padre, pero no a la madre. un microgesto, una expresión sutil en su rostro, que me hace pensar en que esta es una de las primeras ocasiones en las que siente pena, o algo fuera del estricto código viltrumita. Esta reacción que tiene a todo el virus y a la muerte de su padre nos hace ver que siente empatía, y me gustaría pensar que de cierta manera ese recuerdo también impactó a su última acción de la primera temporada, donde sus memorias lo ayudan a decidir no acabar con su hijo. Al final, cuando hablamos de la redención de Omniman, hablamos de un camino sin posibilidad de perdón externo, No creo, Josué, no creo que pase. pero sí con la esperanza de eventualmente perdonarse a sí mismo. Personalmente, sí, Pero considero ya que digo, eso va a ocasionar cambios en la serie. casi imposible que tenga el perdón de las personas a las que le hizo daño. Pero si bien sus acciones jamás podrán compensar lo ocurrido para ellos, evitar que el imperio siga dañando a seres inocentes va mucho más allá que solo disculparse con palabras. También considero que teniendo empatía y entendiendo el sufrimiento que causó, puede liberarse a sí mismo. Esta serie, a través de añadidos a la historia, nos plantea preguntas muy interesantes sobre las razones de No, yo creo que sí que se va a vivir a Planeta S, ¿no? Una temporada. Al menos cuando entierran a Oliver está. Omniman, y esto a su vez hace ¿No? que el personaje sea mucho más complejo. Entonces, aparte de preguntarnos si se puede redimir, creo que algo igual de interesante es preguntarnos cómo lo hará la serie. Tendrán que superar un reto muy grande de escritura para poder darle un desarrollo congruente a la historia. Pero eso es lo que me gusta de Invincible. No habrá que ver. Vale,